que puedas ir conmigo a la palabra, por favor. En Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Escucho. Yo sé que me lo escuchas, hijo, pero a mí me gusta decirte lo que yo escucho, aunque tú también lo escuches. Escucho un sonido que no es agradable. Y quiero, mientras que me arreglan el sonido, comentarte que vamos a tener dos partes de este mensaje. Yo voy a compartirte hoy la primera parte, así Dios me indicó que te lo enseñara y te lo transmitiera. Y hay una frase muy popular en estos días en las redes sociales, y la frase es: mi yo del futuro te lo agradecerá. ¿Han visto esa frase? ¿Han escuchado esa frase? Esos TikTok, esos Reels, ¿sí lo han escuchado? Mi yo del futuro te lo agradecerá. Bueno, así se llama el mensaje en esa mañana. Y en el transcurso del mensaje vamos a entender por qué mi yo del futuro te lo agradecerá. Así que dígale que está a su lado: tu yo del futuro te lo agradecerá. Y vamos a la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Me avisas, Andrés, por favor? ¿Están conmigo en la escritura? Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Lo uso? ¿Sí? Ok. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Amén. Dios bendiga nuestra vida por medio de su palabra. Puede sentarse. Naamán era una persona muy reconocida en su nación, en Siria. Este hombre era general del ejército, era la mano derecha de su rey. Había entregado a su nación varias victorias. Era una persona reconocida, honorable, de una buena posición económica, de una familia hermosa. Pero no todo era color de rosa en su vida. En su vida había un pero. Y era que ese hombre llamado Naamán tenía una enfermedad, que era una enfermedad que lo estaba llevando lentamente a la muerte. Era una enfermedad de la época que era la peor que podía existir. Este hombre tenía lepra. No todo era felicidad para ese hombre. Y en una de las batallas que tuvo contra Israel, este hombre, dice la escritura, que tomó una muchacha, la cual no se menciona el nombre en ese pasaje ni en ningún otro pasaje. Toma una muchacha, la secuestra y la lleva a su nación y la toma como criada de su casa, la toma como esclava de su casa. A partir de ese día, la historia de este hombre cambia por completo. A partir de este momento iba a suceder algo en la vida de este hombre, que su vida no iba a ser la misma. Y la palabra del Señor enseña algo, que estando esta muchacha de criada en ese lugar, de esclava en la casa de Naamán, ella empieza a darse cuenta de la condición de este hombre. Empieza a darse cuenta de la enfermedad de este hombre, que más nadie sabía. Porque en la convivencia con las personas es que nos damos cuenta de su condición, es que nos damos cuenta de sus problemas, es que nos damos cuenta del carácter que tiene, es que nos damos cuenta del geniecito con el que se levanta. Alguien que dice amén a eso. Y esta muchacha empezó a conocerlo y empezó a darse cuenta de la enfermedad que él tenía, que le ocultaba a la gente en medio de su prestigio y de su honorabilidad. Y aquella muchacha, escúchame bien,
que un día amaneció en su casa, hija de papi y mami, pero en la noche había sido secuestrada a una nación lejana y una nación pagana y estaba siendo esclava y criada de una familia. Una muchacha que quizás en casa no hacía nada, que era la consentida de mamá y de papá. La vida le cambió de repente y en la noche estaba atendiendo como criada a una familia que ella no conocía. Esta chica escuchó la condición que tenía este hombre y pudo habérsele a esta muchacha dañado el corazón y pudo haberse quedado callada. Quizás esta muchacha pudo haber pensado, ¿tienes esa enfermedad? ¿Eso te pasa? Por meterte con una hija de Dios. Ahí tienes la venganza de mi Señor. A causa de que me trajiste a este lugar, me secuestraste, me desgraciaste la vida. Obraste bajo injusticia conmigo. Por eso te pasa lo que te pasa. Pero esta niña no dejó que el corazón se le dañara. No permitió que el rencor y la amargura hiciera nido en su corazón, sino por el contrario, cuando vio la condición de este hombre, obró en misericordia para con él y le mostró el amor de Dios para su vida. Tanto así que esa muchacha empieza a predicarle a la esposa de Naamán y le empieza a dar a conocer el Dios al cual ella servía y creía que podía sanar a su esposo de esa enfermedad que tenía. Esta muchacha empieza a predicarle a su ama. Escúchame bien esto. Esta niña, con esa actitud que tiene en esa casa, muestra la fe que tenía y que era una niña entendida en los tiempos de Dios y en el propósito del Señor. Tanto así que ella se da cuenta que estaba en esa casa no por casualidad y que Dios había permitido todo lo que había permitido en su vida con un propósito, y era que esa familia conociera del Dios verdadero y ese hombre se sanara y que aquella nación conociera de Dios. Ella había entendido que hasta ese día había llegado en su vida con el propósito de que esas personas fueran salvas. Y yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, que el lugar donde tú laboras, los compañeros que tienes de estudio, el apellido que tienes, la familia que tienes, los amigos que tienes, no los tienes por casualidad. Tú estás rodeado de ellos con un propósito divino, y es para que a través de ti ellos tengan salvación y vida eterna. Es para que a través de ti ellos le conozcan al Señor. Hay tanta gente a tu alrededor necesitada de Jesús. Hay tanta gente a tu alrededor necesitada de una palabra de parte del Señor. Hay tanta gente que necesita una palabra de esperanza, de aliento, de consuelo. Hay tanta gente a tu alrededor que necesita volver a sonreír, volver a creer, que necesita de alguien que le ayude a direccionarse en medio del camino. Hay tanta gente a tu alrededor que se está perdiendo y que necesita de una palabra de salvación. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú eres la respuesta de Dios para esas personas. Que Dios quiere usarte a ti para bendecirlos a ellos. No es casualidad los amigos que tienes. Dios te puso para salvación para ellos. No es casualidad el trabajo que tienes, ni el lugar donde estudias. Estás ahí con un propósito. Y el propósito es que tu vida sea de bendición para aquellos que necesitan conocer del Señor. Dígale a alguien esta mañana: tú eres de bendición para mucha gente. Me llama la atención la esposa de Naamán. Cuando esta muchacha le habla sobre el poder de Dios para sanar a su esposo. Esta mujer ve que para su esposo hay una segunda oportunidad. Él ve que para su esposo va a haber vida. Y ella corre ante su esposo para animarlo, para que recobre fuerzas, para que otra vez vuelva a creer y se dé cuenta que hay esperanza para él. Ella corre y gracias a esta mujer su esposo va a buscar su sanidad. Yo quiero hablar aquí en esta mañana con las parejas que están. Y quiero preguntarte, ¿cómo alientas a tu pareja? ¿Cómo le das esas fuerzas en el momento que más lo necesita para que se levante cuando está caído? ¿Qué le dices para que vuelva a creer cuando piensa que ya no hay esperanza? ¿Cómo haces para que vuelva a sonreír en el momento más triste de su vida? ¿Qué palabras estás utilizando para apoyarle, para levantarle,
para animarle? ¿Será que le tomas la mano a tu pareja y le dices, tranquilo mi amor, de esta vamos a salir? ¿Será que le tomas la mano a tu pareja y le dices, tranquilo mi amor, esto es pasajero, nos va a ir bien? ¿O será que le tomas la mano y le dices, te lo dije? Pero no, el Señor derechito va a estrellarse. ¿Sabes que nuestras palabras son tan importantes? Proverbios capítulo 6, versículo 2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Que nuestras palabras no nos atrapen, que nuestras palabras nos impulsen, que nuestras palabras nos inspiren. Mira, nuestras palabras tienen tanto poder que tienen la capacidad de animar a alguien, tienen la capacidad de levantar, de dar esperanza, de bendecir, pero también tienen la capacidad de dañar, de destruir. Nuestras palabras son tan importantes que tienen la capacidad de marcarle a alguien el destino, de llevar a alguien a Dios, pero también tienen la capacidad de hacer descarriar a alguien. Nuestras palabras tienen el poder de hacer que una persona recobre el ánimo, pero también que se achicopale. Son tan poderosas nuestras palabras. Si no, pregunten a las mujeres cuando las piropean, ¿cómo nos sentimos? Más bellas de lo que somos. Si no, pregúntale a un hombre cuando una mujer le dice que va a ser capaz, que lo va a poder. Mira, ellos se creen unos superhéroes. Porque las palabras tienen el poder de levantar, de edificar, de construir, pero también el poder de destruir, de dañar, de derribar, de maldecir. El apóstol Pablo lo sabía muy bien y por eso escribe en Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjate lo que dice este hombre: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra. Si lo que vas a decir no bendice, no levanta, no da esperanza, no edifica, no guía, no instruye, mira, calladito te ves más bonito. Si lo que vas a decir daña, contamina, destruye, envenena, mejor no digas nada. Nuestras palabras tienen un poder tan importante que Jesús, en su primer encuentro con uno de sus discípulos llamado Simón, lo primero que hace el Señor es cambiarle el nombre. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 42. Que Andrés trajo a su hermanito Simón ante Jesús. Y dice la palabra que mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, ahora tú serás llamado Pedro, que quiere decir piedra. Jesús en el primer encuentro con Simón le cambia el nombre y le pone Pedro. Le cambia el nombre y le dice: tú vas a ser ahora una piedra. En ti va a haber firmeza, en ti va a haber seguridad. ¿Por qué Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro? Porque Jesús quería que él se diera cuenta quién era él. Y eso es lo que hacen nuestras palabras. Afirman la autoestima y la identidad de otra persona. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Yo imagino a los discípulos hablando entre ellos diciendo: Jesús como que se equivocó, está bromeando. ¿Qué vamos a hacer nosotros sal y qué vamos a hacer nosotros luz? Al igual que Pedro. Yo imagino a Pedro escuchando a Jesús y diciendo: ¿yo qué voy a hacer y qué roca, firmeza? Por Dios. ¿Quién era Pedro? El hombre más inconstante que podemos ver entre los discípulos. Un día le estaba diciendo al Señor Jesucristo: Señor, yo por ti doy la vida. Y al día siguiente lo estaba negando. ¿Qué seguridad había en él? ¿Qué firmeza había en él? Ninguna. Pero Jesús le estaba diciendo: tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres una piedra, en ti hay firmeza, en ti va a haber seguridad, tanta así que tú vas a poder apoyar a otros, porque Jesús quería hacerle ver
lo que Él era. Jesús, cuando te habla, cuando te instruye, por medio de su palabra, quiere hacerte ver lo que tú eres. Y el apóstol Pablo lo entendió también. El apóstol Pablo entendió por qué Jesús estaba diciendo en ese momento, cuando estuvo en la tierra, estas cosas. ¿Por qué el Señor decía estas palabras sobre la gente? Porque Él entendió y le fue revelado en su espíritu que en Jesús tenemos plenitud. Y es mi oración en esta mañana, que te sea revelado de la misma forma que el apóstol Pablo le fue revelada su identidad, que también te sea revelada a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y quiero que lo leas conmigo en Efesios capítulo 2, versículos 6, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y dice la palabra: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Escúchame bien esto. Mira lo que dice el apóstol. Juntamente con Él nos resucitó, hablando de Dios, y nos hizo asimismo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo en estos versículos no está escribiendo solamente de Cristo. Pablo está escribiendo de nosotros. Y Pablo está escribiendo de nosotros. Así como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, así mismo Dios nos resucitó a nosotros. Pasamos de muerte a vida por medio de Cristo Jesús. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Pablo está diciendo, el Señor también a nosotros nos resucitó y también a nosotros nos levantó. Pero me llama la atención algo que está diciendo en este versículo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dígale a alguien esta mañana: yo te veo sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y de pronto tú le dices: yo estoy en una silla aquí ahora mismo. ¿Tú cómo me vas a decir que estoy sentado en lugares celestiales? ¿De qué habla Pablo? ¿Cómo que tú y yo estamos sentados? No habla en tiempo futuro, habla en tiempo presente. ¿Cómo es que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Cómo es posible esto? Escúchame bien, desde el momento que recibiste a Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo de Dios moró en tu vida a causa que recibiste al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador, desde ese momento pasamos de muerte espiritual a vida juntamente con Cristo. Y en ese momento el Señor nos resucita y pasamos a tener una ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía es celestial. Pasamos a pertenecer al reino de los cielos. Entonces Él dice: están sentados en lugares celestiales. Ustedes tienen una ciudadanía celestial. Como tienen una ciudadanía celestial, tienen derechos y privilegios que recibir del reino de los cielos. Tienen bendiciones que recibir del reino de los cielos. Claro que también tenemos responsabilidades del reino de los cielos, claro que sí. Pero el apóstol está diciendo: ustedes tienen una herencia que recibir y que disfrutar ahora, porque están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos, nuestra ciudadanía es celestial. Entonces viene el apóstol y dice: porque Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y después que lo resucitó, ¿dónde lo sentó? ¿Dónde lo sentó? A la diestra del Padre. Lo sentó a la diestra del Padre para mostrar la grandeza de su poder. Ahora dice el apóstol: a ustedes los resucitó y los levantó y los sentó con Cristo Jesús en lugares celestiales para mostrar la grandeza de su gracia para con cada uno de nosotros. Esa gracia que nos sostiene, esa gracia que nos levanta, esa gracia que nos vivifica, esa gracia que nos favorece. De esa gracia, y por esa gracia el Señor nos sentó allí. Nos hizo ciudadanos del reino de los cielos.
Tenemos derecho a las bendiciones del reino, a los privilegios del reino aquí en la tierra. Escúchame bien eso. No tenemos que esperar ir al cielo para poder recibir los beneficios de la ciudadanía celestial, porque ya tenemos la ciudadanía celestial y aquí en la tierra podemos disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos. Y la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Puedes recibir aquí en la tierra paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo, y la justicia divina está para contigo y para con tu casa. Por eso es que tenemos una vida nueva, porque andamos en vida nueva a causa de nuestra nueva ciudadanía celestial. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 17. Y este versículo a mí me encanta, versículo 3. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no comienza en el cielo. La vida eterna comienza aquí, cuando conoces al Hijo de Dios y cuando empiezas a conocer al Dios verdadero. Y este versículo lo deja tan claro. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dígale que está a su lado, tú andas en vida nueva, pero tienes una vida eterna. Tenemos la seguridad de que nos vamos para el cielo. Cuando tú entiendes esto, tu perspectiva de ver tu vida aquí en la tierra tiene que cambiar. Porque entiendes que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque entiendes que eres coheredero con Cristo Jesús de las riquezas del Padre. Porque entiendes que eres bendecido a causa de Dios. Tu mentalidad tiene que cambiar a causa de la identidad que adquieres por ser ciudadano del reino de los cielos. Y mira cómo lo diría el apóstol Pablo. Dice, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Al apóstol le fue revelado esto, mira, y a mí me encanta la forma de ser de Jesús, porque Jesús no se centraba en los errores de la gente, en lo que la gente estaba haciendo mal. Sí corregía, sí instruía, claro que sí, pero Jesús no se centraba en ellos, sino que el Señor les enseñaba quién eran para producir un cambio en ellos. Y esta mañana nosotros debemos adoptar esta forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces nosotros señalamos tanto el error de alguien, insistimos tanto en lo que se equivocó, fijamos tanto nuestra mirada en aquello que no hizo bien y lo resaltamos tanto, insistimos tanto, repetimos tanto su error que nos volvemos tan cantaletosos. Y viene cantaleta y dale con la cantaleta y dale con la cantaleta, en vez de afirmar lo que sí es esa persona. Porque el error de una persona no define quién es la persona. Debemos afirmar y darle importancia a lo que es esa persona. ¿Tú te puedes imaginar a Pedro? Recién conoce a Jesús y lo primero que hace Jesús con él es cambiarle el nombre y decirle, tú vas a ser piedra, tú eres una roca. En ti hay firmeza, en ti hay seguridad, en ti hay constancia, en ti se apoyarán otros, tú eres soporte para muchos. Imagínate esas palabras de Jesús zumbando en los oídos de Pedro. Yo imagino que a causa de esas palabras Pedro siguió a Jesús. Así sea por casualidad, por la curiosidad, siguió a Jesús, porque este hombre está diciendo esto de mí. Y empezó a creer en el Señor. Es más, Pedro sabía que no era la primera persona a quien Dios le cambiaba el nombre. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios le cambió el nombre a muchas personas. Y Pedro sabía que Dios había cambiado el nombre a muchas personas para marcar sobre ellos un destino y un propósito.
Entonces Pedro, yo me lo imagino diciendo, si este hombre me cambió a mí el nombre, es porque ve en mí un destino y ve en mí un propósito. Ya no seré fracasado, ahora seré victorioso. Ya no estaré lleno de luto ni de tristeza, ahora me inundará el gozo de Dios en mi corazón. Este hombre se puso a ver quién era antes y el destino que le esperaba en Dios. Quiero decirte algo, las palabras de Jesús marcaron a Pedro y nuestras palabras marcan a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Las palabras tienen el poder de señalarle el destino a alguien. Pedro caminó bajo ese destino que había escuchado de Jesús. Yo quiero llegar a ser eso que él dice que yo soy capaz de ser. Y esas palabras marcaron y señalaron el rumbo de Pedro. Tus palabras marcan y señalan el rumbo de alguien. Yo te quiero contar algo. En mi adolescencia, hace algunos añitos atrás, no hace mucho, un par. A mí me gustaba demasiado el deporte, voleibol, básquetbol, salto largo. Y mi estatura me permitía poder desarrollarme excelentemente en esos deportes. Es más, me estoy preguntando ahora por qué razón no me gané una medalla olímpica de oro en los Juegos Olímpicos de ahorita, por Dios. Y de repente sucedió algo en mi adolescencia que me marcó hasta el día de hoy. Yo recuerdo que practicando todos estos deportes en el colegio, el docente que tenía en ese momento quizás no se hizo expresar o de pronto no utilizó las palabras adecuadas para motivarme y para incentivarme. Y lo que hizo fue que causó en mí una frustración y una decepción de mí misma que me llevó a estar en una banca hasta el día de hoy. Nunca más volví a practicar esos deportes. Yo recuerdo que un día estaba corriendo en la cancha y quizás por lo que él veía en mí, él esperaba más de mí. Pero las palabras que usó no fueron las más adecuadas para sacar el potencial que había en mí. Y recuerdo que me dijo, Vicky, ¿corre más? ¿Acaso qué? ¿Te pesa el pelo? Yo sentí una vergüenza. Me sentí tan avergonzada delante de todos. Sentí que lo había decepcionado también por no rendir como él esperaba. Que a partir de ese día puse una y otra excusa para nunca jugar más y siempre estar en la banca viendo a los demás jugar. Marcó un destino que quizás ni él quería marcar en mí, porque veía algo en mí para que yo fuera a triunfar en cualquiera de esos deportes. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestras palabras marcan a las personas que están a nuestro alrededor. Dependiendo de lo que tú signifiques para alguien, esas palabras van a ser allí una semilla en su corazón. Esa persona para mí era muy importante. Las palabras que dices a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, las palabras que escuchas de ti, de la gente que te rodea, es tan importante. Y por eso yo quiero dirigirme a los padres. Porque las palabras ocupan el lugar en nuestro corazón dependiendo de la persona que lo diga. Y a nosotros como padres, Dios nos ha dado un gran honor y un gran privilegio. Y es de formar a nuestros hijos, pero también de orar a Dios y pedirle al Señor que nos aclare cuál es el destino y cuál es el propósito de nuestros hijos para impulsarlos hacia lo que en el cielo se ha diseñado para cada uno de ellos.